Reciban un cordial saludo. Soy Dorelaine Molina y a continuación voy a presentarles el trabajo titulado Índice de Sucesión Empresarial en las Empresas Familiares de Pichincha, desarrollado conjuntamente con Betsabe Maldonado. En Ecuador, para el año 2019 se registraron 91.691 empresas activas, de las cuales el 83% son micro y pequeñas empresas, el 12% medianas y el 5% empresas grandes. Alrededor del 69% de las grandes empresas, el 84% de las medianas y el 87% de las micro y pequeñas corresponden a negocios catalogados como familiares. Asimismo, el 76% de estas compañías se encuentran en la primera generación, el 22% en la segunda y solo un 2% en la tercera generación. Estas cifras reflejan una alta tasa de mortalidad de las empresas familiares en su transición de primera a segunda generación, y cabe mencionar que existen aspectos políticos, económicos e institucionales que influyen también en su sostenibilidad. Así, Ramírez, Baños y Rodríguez señalan que la esperanza de vida empresarial depende tanto del sector en el que se desenvuelve como del tamaño cuando nace. En los hallazgos de la encuesta de coyuntura de la PYME, desarrollada por el Observatorio de la PYME por la Universidad Simón Bolívar, aproximadamente 6 de cada 10 empresas no cuentan con un plan formal que garantice una sucesión planificada. Esto configura una necesidad urgente que atender, ya que según la misma encuesta citada, el 64% de las pymes familiares de primera generación están por entrar en su primer cambio generacional. Por otro lado, las asociaciones empresariales cumplen una función pública muy importante. Su misión está orientada a la formulación de políticas y programas de apoyo para el sector productivo. En el caso ecuatoriano, la estructura jerárquica de los gremios empresariales responde a una organización voluntaria de la sociedad civil y también a una asociación obligatoria según la actividad económica del negocio. Por ejemplo, varios gremios se asocian al Comité Empresarial Ecuatoriano, cuya misión es ejercer la representación y generar propuestas enfocadas al desarrollo económico y sostenido de sus afiliados, así como también a la consolidación del aparato productivo nacional. No obstante, existe una baja participación de estas organizaciones en el desarrollo de programas de apoyo a las MIPYMES, que en su mayoría son de estructura familiar. Un ejemplo de lo señalado es el anuncio de varias cámaras de comercio a nivel nacional sobre su separación del organismo denominado Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, por considerar que carece de representación gremial real y sirve prioritariamente a los intereses de unos pocos ejecutivos. Esto se dio en el año 2020. Si bien el principal factor de mortalidad en las empresas familiares corresponde a una inadecuada planificación de la sucesión, su origen también podría atribuirse directamente a una falta de acompañamiento de las asociaciones empresariales y su escaso apalancamiento en la academia. Metodología. El ranking empresarial correspondiente a la provincia de Pichincha presenta 18.645 empresas activas controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de las cuales se excluyen en primera instancia empresas clasificadas como grandes porque no son objeto de este estudio. Las sucursales extranjeras, ya que su lista de accionistas está conformada por empresas extranjeras y estas por ley no están obligadas a presentar su información financiera a las entidades de control. Se excluyen también las empresas públicas, las organizaciones sin fines de lucro y ONGs. Las empresas con menos de 5 años como empresa en marcha también se excluyen, ya que no han superado la etapa de crecimiento empresarial que, según Vivas, deben cumplir para analizar su supervivencia. Finalmente, las empresas clasificadas como no familiares también fueron excluidas según la metodología propuesta por investigadores de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el año 2018. En consecuencia, el marco muestral se conformó con 14.692 empresas familiares pertenecientes a la provincia de Pichincha. Se consideró un muestreo aleatorio estratificado a partir de las cifras obtenidas en la clasificación de actividad económica que utiliza la Superintendencia en su ranking empresarial. Esto de acuerdo a los parámetros establecidos por la Clasificación Internacional de Industrias Uniformes SIU.
Así, el tamaño de la muestra se calcula para estimar la prevalencia de empresas familiares en una población de empresas controladas por la Superintendencia en Pichincha, obteniendo una muestra total de 374 empresas. El índice está constituido por 27 factores de sucesión determinados en una primera fase de investigación a través de minería de texto. El cálculo del índice se sustenta en el análisis de componentes principales no lineales, realizado mediante el procedimiento denominado PRINCALS en el software SPSS, versión 2020. Esta aplicación asigna valores numéricos a las diferentes categorías de cada una de las variables originales. Conlleva un proceso iterativo a partir de la matriz de datos originales hasta entregar valores estandarizados con media cero y varianza 1. Resultados. El índice de sucesión empresarial es un indicador que mide el nivel de importancia que las familias empresariales otorgan a los factores de un proceso de sucesión. Se entiende por importancia al peso categórico de los factores de sucesión para las MIPYMES familiares. Esta expresión es un porcentaje y presenta un rango de 0 a 100, donde el rango de 0 a 39 representa una importancia baja, de 40 a 69 importancia media y de 70 a 100 importancia alta. En el subsistema empresa, el mayor valor del índice es el de 40,0%, que recae en el factor denominado sentido de pertenencia y compromiso, que se traduce en un nivel de preparación medio. Casey, Martínez y Pindado encontraron que en las empresas familiares los propietarios prefieren un compromiso de deuda que el levantamiento de capital a través del mercado de valores, porque así evitan diluir su propiedad. De esta forma, la generación del fundador busca conservar tanto la cultura organizacional o su riqueza socioemocional como la rentabilidad de su empresa, entendida en el compromiso de la generación de empleo y competitividad. En el subsistema familia, los resultados muestran que el factor con mayor índice es años para el retiro, que alcanzó un 41,17%. Esto muestra claramente que el propietario actual necesita tiempo suficiente para transmitir sistemáticamente su conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones. En este sentido, McMullen y Warnick advierten sobre la presencia de la sombra generacional, muy común en empresas familiares de segunda y tercera generación. Esto se refiere a que uno o ambos padres, ya jubilados, continúan interfiriendo sobre el control del negocio. Esta presencia afecta al clima organizacional y limita la efectividad del cambio generacional. En el subsistema propiedad, el factor con mayor índice se observa en el valor de las acciones con un 38,36%. Si bien el 98% de las MIPYMES familiares en Pichincha se encuentran en la primera generación, estas han logrado un desempeño admirable con una mínima dispersión de su propiedad en manos de personas ajenas a la familia. Por ello, los sucesores necesitan tener a sus accionistas familiares de su lado, porque si una cantidad significativa de propietarios familiares no están de acuerdo con ciertas decisiones sobre los sucesores, estos pueden solicitar el reembolso de sus acciones y la empresa podría enfrentarse a una liquidación o venta. Por otro lado, los accionistas de la familia necesitan tener la libertad de liquidar sus acciones y propiedad sin sentirse expulsados de la familia. En consecuencia, aunque la tendencia general proclame una repartición igualitaria de las acciones, con frecuencia es mejor realizar repartos no equitativos con el fin de evitar fugas de capital o descapitalización financiera. En la lámina se puede observar los factores con mayor incidencia que presentan un proceso de sucesión para las empresas familiares de Pichincha. En la dimensión empresa, se puede observar que mantener a la empresa en la cima y proteger su reputación es un principio inviolable de las familias empresarias. El lugar que ocupan las empresas familiares de Pichincha en el ranking empresarial depende tanto del sentido de pertenencia y compromiso como de las decisiones del gobierno corporativo en función de cuidar su reputación empresarial. En la dimensión familia se observa que la media de edad del CEO se encuentra alrededor de los 52 años, con empresas ocupando los primeros 10.500 puestos del ranking empresarial a nivel nacional.
Esto destaca el alto grado de compromiso de las MIPYMES familiares de Pichincha en la conservación de su reputación y el arduo trabajo que realiza el fundador para posicionar a su empresa. Asimismo, a mayor edad del gerente, menor será el tiempo que reste para el cambio generacional, tiempo que se debe tener en cuenta para planificar el proceso sucesorio adecuadamente. En Pichincha se tiene como promedio 52 años de edad para los gerentes generales y 17 años para los negocios familiares. Es decir, cuando el gerente general haya alcanzado los 75 años de vida, la sucesión deberá haberse completado. Asimismo, la teoría de la agencia establece que a mayor número de familiares accionistas, menor intencionalidad para afrontar un proceso de sucesión. Por esto, se destaca la importancia de desarrollar experiencia de gestión previa en la industria, ya sea formando a los sucesores en su propia empresa o en otras. Es por ello que la dirección de la empresa debe llevarse a cabo por profesionales competentes, sean estos familiares o no. En este sentido, si la familia desea dotar a la empresa de un ejecutivo externo a ella, necesita ofrecer opciones como planes de carrera, sistemas de retribución flexibles y planes de seguro médico para así atraer al profesional más calificado. En la dimensión propiedad, se constata que una mayor influencia de las políticas públicas en una determinada industria genera una mayor atomización en la propiedad. Esto se debe a la gran influencia que posee el Estado en el tejido empresarial, a través de instrumentos como la desregularización, la legalización de mercados que antes estaban prohibidos, la privatización y la dinamización de mercados con subsidios, impuestos, bonos o deducciones. De esta forma, el compromiso del patrimonio de las empresas familiares en Pichincha depende de la sostenibilidad que logre la generación del fundador en el ciclo de vida empresarial, de la eficiencia del gobierno corporativo en la creación de beneficios para sus socios accionistas, junto con la riqueza socioemocional, claro, y la conservación de la propiedad en manos de la familia empresaria. Por consiguiente, la materialización de la sucesión se perfecciona a partir de la cesión ordenada de la propiedad. Esto incluye la renuncia de las funciones en la dirección, como a la entrega de los derechos sobre la propiedad por parte del fundador. Así se evidencia que los tres subsistemas que forman la empresa familiar se encuentran perfectamente integrados, ya que un pequeño cambio en alguno de ellos puede desatar grandes efectos en los otros dos. Conclusiones. Conocer el valor del índice de sucesión empresarial permitirá que los gobiernos corporativos familiares visualicen las áreas que deben abordarse a tiempo para lograr un relevo generacional exitoso, puesto que la preparación para la sucesión en las empresas familiares de Pichincha depende tanto del tiempo para planificar su relevo generacional como de factores relacionados al gobierno corporativo, la formación académica de los ejecutivos, la disposición de transferencia de propiedad y el manejo adecuado de los problemas de agencia que surgen entre los miembros de los tres subsistemas. Los resultados presentados indudablemente estimularán la reflexión sobre la necesidad de impulsar acciones conjuntas, Estado, tejido empresarial, academia, que estimulen el logro de capacidades compartidas para el desarrollo sostenible del sector productivo nacional. Además, contribuirá a generar discusión dentro de las asociaciones empresariales que mantienen un elevado número de empresas familiares en sus filas. El estudio abre la posibilidad de analizar los resultados del índice de sucesión empresarial por factor y por dimensión de forma individualizada para cada empresa, de manera que se adapte particularmente la planificación sucesoria, ya sea por tamaño o por industria. Al mismo tiempo, se motiva a replicar el cálculo del índice a nivel regional o nacional con el objetivo de establecer particularidades que puedan incorporarse en las agendas de las cámaras de comercio e industria. Muchas gracias.